Las campanas de alarma resonaron en el centro de mando Kalari como un trueno. Los 4 ojos del almirante Scar se abrieron de golpe mientras flotaba en su cámara de descanso. El sonido significaba una sola cosa. Algo grande estaba sucediendo. Algo que necesitaba su atención ahora mismo. Se impulsó fuera de la cámara y se deslizó por los pasillos de la masiva estación espacial. Otros oficiales Cari pasaban rápidamente a su lado, sus tentáculos envueltos en tabletas de datos y dispositivos de comunicación. Todos parecían preocupados. Informe, dijo Star al entrar en la sala de mando principal. La sala era enorme, con pantallas cubriendo cada pared. Docenas de oficiales trabajaban en sus puestos, sus tentáculos moviéndose rápido sobre los controles. Una teniente se giró para mirarlo. Su piel se había vuelto de un color azul pálido, una señal de miedo entre los Kalari. Almirante, hemos detectado un objeto desconocido aproximándose desde el borde exterior. Es masivo, señor, más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Star se acercó a la pantalla de visualización principal. La imagen mostraba un punto moviéndose por el espacio, pero los números debajo hicieron que su corazón diera un vuelco. El objeto medía 15 kilómetros de largo. Sus naves de guerra más grandes medían solo 2 kilómetros. ¿A qué velocidad se mueve?, preguntó. Ese es el problema, señor, dijo. Viaja a velocidades que deberían ser imposibles. Nuestras computadoras dicen que necesitaría más energía que una estrella pequeña para moverse tan rápido. Star estudió los datos. En sus 300 años de servicio, nunca había visto nada igual. La Confederación Kalari controlaba todo este sector del espacio. Sabían de cada nave, cada estación, cada trozo de polvo espacial más grande que una roca. Nada de este tamaño podría existir sin que ellos lo supieran. ¿De dónde vino?, preguntó. Del borde galáctico, señor. De la zona vacía. La zona vacía. Toda raza viajera del espacio la conocía. Una enorme área del espacio donde nada vivía. Sin planetas con vida, sin estaciones espaciales, sin naves, solo oscuridad vacía entre las estrellas. Los Cari habían enviado naves sonda allí hace miles de años. No encontraron más que rocas muertas y espacio frío. Envíen un mensaje al Consejo Galáctico, ordenó Star. Díganles que tenemos una situación. Mientras sus oficiales trabajaban, Star miraba la pantalla. El objeto seguía moviéndose hacia ellos. No cambiaba de rumbo. No reducía la velocidad. Se dirigía directamente al sistema Nexus, el sistema más importante en esta parte de la galaxia. El sistema Nexus era donde todas las razas principales se reunían para comerciar y hablar. Miles de millones de seres viven allí. Si este objeto desconocido era hostil, el daño podría ser terrible. Señor, exclamó otro oficial. Estamos recibiendo informes de otros sistemas. También pueden verlo. El Imperio Borak, el colectivo cristalino, los mundos colmena, todos están captando las mismas lecturas. Seskar asintió. Al menos no estaban solos en esto. Pero eso también significaba que la situación era aún más seria. Si todas las grandes potencias estaban viendo este objeto, causaría pánico en toda la galaxia. ¿Alguna respuesta a nuestros intentos de comunicación?, preguntó. No, señor. Hemos probado todas las frecuencias, todos los idiomas de nuestra base de datos. El objeto no responde a nada. Una nueva voz habló detrás de él. Quizás no puede oírnos. Star se giró para ver a la doctora Katara, la científica jefe de la estación. Era vieja incluso para un Kalari, y su piel tenía el color púrpura profundo que venía con la edad y la sabiduría. ¿A qué se refiere?, preguntó Seskar. Mire estos datos, dijo, mostrándole su tableta. El casco del objeto está hecho de algún tipo de material que nunca hemos visto. No es metal, ni cristal, ni ninguna sustancia conocida. Podría estar bloqueando nuestras señales. Star estudió las lecturas. El material parecía cambiar y moverse mientras sus sensores lo observaban. A veces parecía sólido, otras veces parecía fluir como líquido. Hay algo más, dijo la doctora. Kate.
Las lecturas de energía no coinciden con ningún sistema de propulsión conocido. Esto no es energía de fusión ni antimateria. Es algo completamente diferente. ¿Podría ser un fenómeno natural?, preguntó Setar. ¿Algún tipo de criatura espacial o evento cósmico? La doctora Kate negó con la cabeza. No, señor. El objeto es demasiado regular, demasiado estructurado. Alguien construyó esta cosa. La pregunta es ¿quién? Star sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En toda su historia, los Kari nunca habían encontrado una raza más avanzada que ellos. Eran una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Su tecnología estaba entre las mejores. La idea de que alguien pudiera construir algo más allá de su comprensión era aterradora. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue al sistema Nexus?, preguntó. A su velocidad actual, 6 horas, informó Vanna. 6 horas. No mucho tiempo para averiguar a qué se enfrentaban. Envíen a la flota, ordenó Star. Todas las naves disponibles al sistema Nexus. Y consíganme una línea directa con los otros almirantes. Mientras sus oficiales se apresuraban a cumplir sus órdenes, Star seguía mirando la pantalla. El objeto continuaba su avance constante. No cambió de rumbo cuando sus naves se movieron para interceptarlo. No redujo la velocidad cuando más y más flotas aparecieron en su camino. Simplemente siguió viniendo. En 2 horas, el espacio alrededor del sistema Nexus se llenó de naves de guerra. La flota Kari estaba allí junto con naves de una docena de otras razas. Miles de naves formaron una línea defensiva, con sus armas cargadas y listas. Pero Star no podía quitarse la sensación de que estaban cometiendo un error. Este objeto, fuera lo que fuese, había cruzado la galaxia entera para llegar a ellos. Había viajado a través de la zona vacía, a través del espacio que debería haber sido imposible de cruzar. Si quien lo construyó quería destruirlos, probablemente tenía el poder para hacerlo. Almirante, exclamó B'Elanna. Estamos recibiendo un mensaje del Consejo Galáctico. Quieren hablar con usted. La pantalla principal cambió para mostrar la cámara del Consejo. Representantes de 50 razas diferentes estaban sentados en sus asientos asignados. En el centro estaba el alto canciller Mortin, un ser alto y delgado con piel plateada y grandes ojos negros. Almirante Scar, dijo el canciller. ¿Cuál es su evaluación de esta situación? Star se enderezó. Canciller, nos enfrentamos a una tecnología muy superior a nuestra comprensión actual. El objeto parece ser artificial, pero no podemos determinar su origen o propósito. Nuestros intentos de comunicación han fracasado. ¿Podría ser un arma?, preguntó el embajador Treskar del Imperio Vortak. Su raza era conocida por su poder militar, y él parecía listo para una pelea. No lo sabemos, admitió Segar. Pero debemos prepararnos para esa posibilidad. ¿Qué hay de la evacuación?, preguntó otro embajador. Deberíamos vaciar el sistema Nexus. El alto canciller Mortin lo consideró. No podemos evacuar a miles de millones de seres en 6 horas. Y si huimos ahora, mostraremos debilidad ante lo que sea que venga. Nos quedaremos y enfrentaremos esta amenaza. Seskar entendía el razonamiento del canciller, pero aún se sentía preocupado. Estaban a punto de enfrentar algo desconocido, algo que podría ser mucho más poderoso que todas sus flotas combinadas. Almirante, le susurró la doctora Katara, he estado revisando nuestros registros históricos. Hay algunos archivos antiguos que debería ver. ¿Qué tipo de archivos?, preguntó. Informes de sondas antiguas de la zona vacía. Mencionaban haber encontrado algo allí hace miles de años. Algo que los asustó lo suficiente como para establecer una cuarentena. Setar sintió que la sangre se le helaba. Una cuarentena en la zona vacía. Nunca había oído hablar de tal cosa. Muéstreme esos archivos, ordenó. Mientras la doctora Kate comenzaba a buscar los registros antiguos, el objeto continuaba su aproximación. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que sus mejores telescopios pudieran distinguir detalles. La nave, pues claramente era una nave, no se parecía a nada que hubieran visto. Era lisa y fluida,
como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. Luces extrañas se movían a lo largo de su casco en patrones que parecían casi vivos. 2 horas para el contacto, informó Vanna. Star estudió los archivos antiguos en la tableta de la doctora. ¿Qué era? Los registros eran viejos y estaban dañados, pero podía entender lo suficiente para comprender lo que había sucedido. Hace mucho tiempo, las principales potencias de la galaxia habían encontrado algo en la zona vacía, algo que consideraron lo suficientemente peligroso como para sellarlo. Pero, ¿qué podría ser tan peligroso como para que toda la galaxia acordara ponerlo en cuarentena? ¿Y por qué no había registros de esto en los principales archivos históricos? Almirante, exclamó otro oficial. El objeto está reduciendo la velocidad. Seskar miró la pantalla principal. La enorme nave efectivamente estaba reduciendo la velocidad al acercarse al sistema Nexus. ¿Eso era una buena señal o una muy mala? Está tomando una posición justo fuera del sistema, continuó el oficial. Sigue sin responder a nuestras comunicaciones. Todas las naves mantengan posiciones defensivas, ordenó Star. Pero no disparen a menos que les disparen. La tensión en el centro de mando era tan densa que se podía cortar con una cuchilla. Todos observaban las pantallas, esperando ver qué sucedería a continuación. La nave desconocida flotaba en el espacio como un gigante dormido, oscuro y silencioso. Entonces, sin previo aviso, todos los dispositivos de comunicación de la flota se activaron a la vez. Una nueva señal llegó, clara y fuerte. Pero no estaba en ningún idioma que reconocieran. ¿Puedes traducirlo?, preguntó Star. La doctora. Katara trabajó frenéticamente en su consola. No está en nuestra base de datos, pero la computadora está intentando encontrar patrones. Hizo una pausa, su piel palideciendo de nuevo. Almirante, la estructura de la señal coincide con referencias en esos archivos antiguos. Antes de que Star pudiera preguntar qué quería decir, la señal cambió. Esta vez las palabras llegaron en perfecto Kalari. Aquí la capitana Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida, Indomable. Venimos en busca de diálogo con la comunidad galáctica. Tenemos mucho que discutir. El centro de mando quedó en completo silencio. Todos los oficiales miraban la pantalla en estado de shock. Tierra. Habían oído ese nombre antes en los registros más antiguos. Era el nombre de un planeta en la zona de cuarentena. Pero eso era imposible. Nada podría haber sobrevivido en esa zona durante miles de años. Los sistemas de defensa automáticos habrían destruido cualquier cosa que intentara salir. A menos que... Zetar se dio cuenta con creciente horror de que la cuarentena no había mantenido algo dentro. Había mantenido a todos los demás fuera. Y ahora, lo que sea que había estado creciendo y desarrollándose en ese aislamiento durante miles de años, finalmente había decidido salir. Miró la enorme nave en su pantalla y comprendió que todo estaba a punto de cambiar. La galaxia había sellado lo que pensaban que era una especie primitiva y peligrosa. Ahora esa especie había regresado, y claramente habían usado su tiempo sabiamente. Almirante, susurró B'Elanna. ¿Qué hacemos? Scar miró fijamente la nave que empequeñecía a toda su flota. Escuchamos, dijo en voz baja, y esperamos que estén de humor para hablar. La nave de la Tierra Unida Indomable flotaba en el espacio como una promesa y una amenaza a la vez. La humanidad había regresado a la galaxia, y ya no eran la especie primitiva que había sido encerrada hace tanto tiempo. La verdadera pregunta era qué querían y si la galaxia sobreviviría al descubrirlo. La doctora Vanni había pasado toda su vida estudiando el pasado. Como la principal xenoarqueóloga de la galaxia, había explorado las ruinas de civilizaciones muertas y descubierto secretos que la mayoría de los seres habían olvidado. Pero nada la había preparado para lo que estaba leyendo ahora. Los archivos antiguos estaban dispersos en una docena de archivos diferentes, escondidos en las bóvedas más profundas de los registros históricos de varias especies. Había estado recolectando piezas durante años, sin entender nunca lo que significaban hasta ahora, hasta que una nave que se hacía llamar Nave de la Tierra Unida Indomable había aparecido desde la zona de cuarentena.
Su oficina en la estación de investigación que orbitaba Catprime era pequeña pero llena de artefactos de toda la galaxia. Antiguos cristales del mundo natal Borak estaban junto a tabletas de metal de las primeras colonias Cari. Pero hoy, toda su atención estaba centrada en la pantalla de su computadora y la historia que le estaba contando. El primer registro provenía de los archivos Cari, fechado hace más de 3000 años. Era un informe de la flota de sondas Gamma 7, enviada a explorar el borde exterior de la galaxia. Día 43 de la exploración, comenzaba el informe. Hemos descubierto un sistema con varios planetas orbitando una estrella amarilla. El tercer planeta muestra signos de vida. Enviando escaneos detallados. La doctora Bunny se desplazó hacia abajo para leer el informe completo. Lo que encontró le puso la piel de gallina. El planeta es un mundo mortal. Patrones climáticos extremos, niveles de radiación peligrosos y múltiples eventos de nivel de extinción ocurren regularmente. A pesar de esto, la vida compleja no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Los escaneos iniciales muestran una especie dominante que ha alcanzado una tecnología primitiva. El informe continuaba con detalles que se volvían más inquietantes. La especie dominante, humanos, se llamaban a sí mismos, habían desarrollado armas capaces de destruir su planeta entero varias veces. Libraban constantes guerras entre ellos, pero de alguna manera continuaban avanzando tecnológicamente a un ritmo increíble. Lo más preocupante, señalaba el informe, es su rápida adaptación. En el tiempo que los hemos observado, han pasado de usar herramientas simples a dividir el átomo. Si este ritmo de avance continúa, podrían representar una amenaza significativa para la estabilidad galáctica. La doctora Bunny encontró el siguiente informe en los archivos militares Borak. Estaba clasificado al más alto nivel, disponible solo para su consejo de guerra. La especie humana ha alcanzado el vuelo espacial, decía. Han establecido colonias en múltiples mundos de su sistema y muestran signos de desarrollar viajes más rápidos que la luz. Recomendación: intervención militar inmediata antes de que puedan extenderse más allá de su sistema. Pero había una nota adjunta de su estratega jefe que hizo que la doctora Bunny se detuviera. Intervención militar no recomendada. Los humanos han demostrado una inquietante habilidad para aplicar ingeniería inversa a cualquier tecnología que encuentran. 3 de nuestras naves de exploración fueron capturadas. En un año local, los humanos no solo habían copiado nuestros sistemas de propulsión, sino que los habían mejorado. Se recomienda cuarentena en su lugar. Los registros del colectivo cristalino eran aún más detallados. Sus mentes cristalinas podían procesar información más rápido que la mayoría de las especies orgánicas, y habían pasado un tiempo considerable estudiando a la humanidad. Los humanos son únicos entre las especies conocidas, afirmaba su informe. Mientras que la mayoría de las civilizaciones avanzan lenta y constantemente, los humanos parecen prosperar bajo presión. Cuanto más peligrosa se vuelve su situación, más rápido innovan. Han convertido los desastres naturales de su planeta en armas. Usan la radiación de su estrella como fuente de energía. Han aprendido a sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Más preocupante es su unidad. A pesar de las obvias diferencias biológicas y culturales, han logrado formar un único gobierno planetario. Esto no tiene precedentes entre especies violentas. Por lo general, las razas agresivas se destruyen a sí mismas antes de alcanzar la unidad. Los humanos parecen haber usado su agresión para unirse contra amenazas externas. La doctora Bunny abrió el siguiente archivo. Este de los mundos colmena. La especie insectoide era conocida por su inteligencia colectiva y su cuidadosa planificación. Propuesta: contención completa de la especie humana, decía su documento. Establecer plataformas de defensa automatizadas alrededor de su sistema. Impedir que cualquier nave humana salga. Permitir que la selección natural siga su curso. Las especies violentas típicamente se destruyen a sí mismas en unas pocas generaciones cuando están confinadas. El voto había sido unánime entre 53 especies diferentes.
La humanidad sería puesta en cuarentena en su sistema natal hasta que se destruyeran a sí mismos o evolucionaran más allá de su naturaleza violenta. La doctora Bunny encontró las especificaciones técnicas para el sistema de cuarentena en otro archivo. Era masivo. Miles de plataformas de defensa automatizadas equipadas con armas capaces de destruir cualquier cosa más grande que un pequeño asteroide. Las plataformas eran alimentadas por la propia estrella de los humanos, lo que las hacía casi imposibles de desactivar. La red de defensa permanecerá activa hasta que la civilización humana colapse o demuestre 100 años consecutivos de comportamiento pacífico, declaraba el informe final. Se continuará con el monitoreo a larga distancia para garantizar el cumplimiento. Pero a medida que la doctora Bunny profundizaba en los archivos, encontró algo que la heló hasta los huesos. El monitoreo se había detenido después de solo 50 años. No porque los humanos se hubieran vuelto pacíficos, sino porque algo les había sucedido a las estaciones de monitoreo. Un breve informe de una nave de vigilancia Kalari contaba la historia. La estación de monitoreo de largo alcance Delta 7 hectáreas quedado en silencio. La investigación muestra que la estación ha sido completamente desmantelada. Todo el equipo retirado. Sin signos de daños por armas. Alguien la desarmó pieza por pieza. Siguieron informes similares. Una por una. Las estaciones de monitoreo desaparecieron. No destruidas. Cuidadosamente desarmadas y retiradas. Alguien había estado aprendiendo de ellas. La doctora Bunny se dio cuenta de lo que había sucedido. Los humanos no habían sido contenidos por la cuarentena. Se les había dado tiempo para estudiar la tecnología galáctica sin interferencias. Cada estación de monitoreo, cada pieza de equipo alienígena en su sistema se había convertido en un aula. Abrió los archivos más antiguos que pudo encontrar, del primer contacto con la humanidad. Los detalles pintaban un cuadro de una especie diferente a todo lo que la galaxia había encontrado. La doctrina de combate humana es muy inusual, señaló un analista militar. No se retiran cuando son superados en número. No se rinden cuando la derrota es segura. En cambio, adaptan sus tácticas y continúan luchando. En un conflicto observado, las fuerzas humanas convirtieron una batalla perdida en una victoria al colapsar su propia ciudad sobre el ejército enemigo. Los humanos parecen ver la muerte de manera diferente a otras especies, agregaba otro informe. Se sacrifican regularmente por ventajas estratégicas. Esto los hace extremadamente difíciles de combatir, ya que la guerra psicológica normal no tiene efecto. Pero no eran solo sus habilidades de combate lo que preocupaba a los antiguos observadores. Era su rápido desarrollo tecnológico. En el lapso de una generación, los humanos pasaron de usar cohetes químicos a desarrollar motores de fusión. Un informe técnico señaló: han tomado nuestras tecnologías más avanzadas y han encontrado formas de mejorarlas utilizando materiales primitivos y técnicas que nunca consideramos. Su enfoque de la ingeniería es completamente diferente de la práctica galáctica estándar. Otro archivo explicaba: donde nosotros nos enfocamos en la eficiencia y la perfección, los humanos se enfocan en la adaptabilidad y la función. Sus naves son toscas para nuestros estándares, pero funcionan en situaciones donde nuestros diseños fallarían. La doctora Bunny encontró un diario personal de un científico Kari que había estudiado a la humanidad en secreto. Sus palabras le provocaron escalofríos. He estado observando a los humanos durante 10 años, escribió. Lo que he aprendido me aterra. No son solo otra especie violenta. Son algo nuevo, algo peligroso. Toman las peores situaciones posibles y las convierten en ventajas. Aprenden de cada derrota. Se adaptan a cada desafío. Lo más aterrador de todo es que se están volviendo más inteligentes, no solo tecnológicamente, sino estratégicamente. Saben que los estamos observando. Saben sobre la cuarentena, y están planeando algo. El diario estaba fechado hace 2900 años. La última entrada del científico era ominosa. Creo que hemos cometido un terrible error. Intentamos contener a una especie que se fortalece bajo presión. Es posible que les hayamos dado tiempo para convertirse en algo que puede desafiar a toda la galaxia. La doctora Bunny se recostó en su silla,
su mente acelerada. Todo lo que había leído apuntaba a la misma conclusión. La humanidad no había sido destruida por la cuarentena. La habían usado como protección mientras desarrollaban tecnologías que la galaxia ni siquiera podía entender. Abrió las lecturas actuales de los sensores de la nave humana, la Indomable. Las firmas de energía eran completamente diferentes a cualquier cosa en la base de datos galáctica. El material del casco parecía cambiar y moverse mientras sus sensores lo observaban. El sistema de propulsión violaba varias leyes conocidas de la física. La humanidad había pasado 3000 años en aislamiento, estudiando la tecnología galáctica y desarrollando sus propias mejoras. Habían tomado las lecciones de su cuarentena y las habían convertido en armas que la galaxia nunca había imaginado. La doctora Bunny pensó en el nombre de su nave, Indomable. Significaba incapaz de ser derrotada. Los humanos habían elegido ese nombre con mucho cuidado. Abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir su informe. La galaxia necesitaba entender a qué se enfrentaban. Esto no era un primer contacto con una nueva especie. Era el regreso de una especie que la galaxia había intentado olvidar. La humanidad representa una amenaza fundamental para la estabilidad galáctica, escribió. No porque sean violentos, sino porque son adaptables. Prosperan bajo presión. Aprenden de sus enemigos. Convierten las derrotas en victorias. Se suponía que la cuarentena los contendría hasta que se destruyeran a sí mismos. En cambio, les dimos 3000 años para estudiar nuestra tecnología, comprender nuestras debilidades y desarrollar contramedidas para todo lo que podríamos usar contra ellos. La nave que se acerca al sistema Nexus no es solo una nave. Es una declaración. La humanidad anuncia que no solo han sobrevivido a nuestro intento de contenerlos, sino que han crecido más allá de nuestra capacidad para controlarlos. La doctora Bunny hizo una pausa en su escritura cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Si la humanidad había pasado 3000 años preparándose para este momento, no enviarían solo una nave. La Indomable podría ser su nave de primer contacto, pero no sería la única. Abrió los datos del sensor nuevamente y los estudió con más cuidado. Las firmas de energía de la nave eran masivas, pero había sutiles variaciones en las lecturas, fluctuaciones que podrían indicar otras naves cercanas usando algún tipo de tecnología de sigilo. Cuanto más estudiaba los datos, más convencida estaba. La humanidad no había enviado una nave para hacer el primer contacto. Habían enviado una flota. La Indomable era solo la que querían que la galaxia viera. La doctora Bunny terminó su informe con una advertencia que esperaba que los líderes galácticos entendieran. No estamos tratando con una especie primitiva que busca la aceptación en la civilización galáctica. Nos enfrentamos a una especie que ha pasado 3 milenios preparándose para este momento. Saben todo sobre nosotros y nosotros no sabemos nada sobre ellos. La galaxia creó su propia mayor amenaza al intentar contener a la humanidad. Ahora debemos enfrentar las consecuencias de esa decisión. Envió el informe a todos los gobiernos principales de la galaxia y se sentó a esperar. Pronto todos entenderían lo que ella había descubierto. Los humanos no venían a unirse a la civilización galáctica. Venían a juzgarla. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de la Neu Indomable y miraba las estrellas. Después de 3000 años, la humanidad finalmente regresaba a la galaxia. Había soñado con este momento desde que era una niña. Pero ahora que estaba aquí, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. El puente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave a su alrededor. La tripulación trabajaba en sus puestos con tranquila eficiencia. Eran lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Ingenieros, científicos, diplomáticos y soldados que se habían entrenado toda su vida para esta misión. Capitana, exclamó el teniente comandante Park desde la estación de navegación. Estamos recibiendo múltiples señales de naves alienígenas. Parece que intentan comunicarse con nosotros. Sarah asintió. Póngalo en la pantalla principal, pero no respondan todavía. Dejen que nos vean primero. La pantalla principal de visualización mostraba el espacio frente a ellos. Miles de naves alienígenas llenaban el área alrededor del sistema Nexus. Sus armas encendidas y listas.
Sara esperaba esta reacción. Después de todo, la humanidad regresaba de una cuarentena que se suponía que duraría para siempre. Impresionante, dijo el comandante Torres, el segundo al mando de la nave. Movilizaron toda su flota en solo unas pocas horas. Están asustados, respondió Sara. Y tienen buenas razones para estarlo. La Indomable era una obra maestra de la ingeniería humana. 15 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Era la nave más grande que la humanidad había construido. Pero el tamaño no era lo que la hacía especial. La nave estaba viva de maneras que la tecnología alienígena no podía entender. El casco estaba hecho de materia programable. Millones de diminutas máquinas que podían remodelarse para cualquier propósito. La nave podía reparar daños instantáneamente, adaptarse a nuevas amenazas e incluso cambiar su estructura básica si era necesario. Estaba impulsada por microsingularidades controladas que proporcionaban energía casi ilimitada. Pero lo más importante, fue construida con 3000 años de tecnología alienígena de ingeniería inversa. Cada sistema, cada arma, cada medida defensiva había sido diseñada para contrarrestar lo que la galaxia pudiera usar contra ellos. Informe de estado, ordenó Sara. Todos los sistemas operando perfectamente, informó el ingeniero jefe Martínez. El núcleo de singularidad está estable. El blindaje adaptativo está a plena potencia y todos los sistemas de armas están listos. Comunicaciones en espera, agregó la teniente Sin. Estamos monitoreando más de 3000 frecuencias diferentes. Los alienígenas están usando todos los idiomas y métodos de comunicación de su base de datos para intentar contactarnos. Las lecturas de los sensores muestran aproximadamente 4000 naves alienígenas en posiciones defensivas, continuó el teniente comandante Park. Múltiples especies representadas, incluyendo lo que parecen ser sus naves de guerra más avanzadas. Sara estudió la pantalla táctica. La flota alienígena era impresionante para sus estándares, pero sabía que no sería suficiente si la humanidad hubiera venido a la guerra. Afortunadamente, no era por eso que estaban aquí. Dr. Kim, ¿está listo para los protocolos de primer contacto?, preguntó. El Dr. Kim, el jefe xenolingüista de la nave, asintió. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante las últimas 6 horas. He identificado los idiomas principales y actualizado nuestros sistemas de traducción. Podemos comunicarnos con cualquier especie en esa flota. Sara respiró hondo. Este era el momento que determinaría la futura relación de la humanidad con la galaxia. Todo por lo que habían trabajado durante 3 milenios se reducía a los próximos minutos. Hábleme de nuestra escolta, dijo. El comandante Torres sonrió. Justo a tiempo. El Defiant, el Resolute y el Unconquerable mantienen posiciones de sigilo alrededor del sistema. Si esto sale mal, tendremos respaldo. Sara asintió. Las otras 3 naves de clase Titán eran invisibles para los sensores alienígenas, usando tecnología que la humanidad había desarrollado durante su aislamiento. Pero esperaba que no fueran necesarias. Esta misión era sobre diplomacia, no guerra. Capitana, exclamó la teniente Sin. Estoy leyendo picos de energía masivos de la flota alienígena. Están encendiendo sus armas. Esperado, respondió Sara con calma. No conocen nuestras intenciones. Desde su perspectiva, somos una amenaza desconocida que apareció de la nada. Pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Hace 3000 años, la humanidad había sido una especie joven, apenas llegando más allá de su planeta natal. Luego vinieron los alienígenas, no para hacer contacto, sino para estudiarlos como animales de laboratorio. Los primeros gobiernos humanos habían intentado comunicarse con las ondas alienígenas, pero no hubo respuesta. En cambio, enormes plataformas de defensa aparecieron alrededor de su sistema solar, atrapándolos dentro. El mensaje era claro. La humanidad era demasiado peligrosa para ser admitida en la galaxia. Al principio, hubo pánico. Algunos humanos querían intentar romper la cuarentena por la fuerza. Otros creían que debían enfocarse en demostrar que eran pacíficos. Pero los antepasados de Sara habían elegido un camino diferente. Si la galaxia pensaba que la humanidad era peligrosa,
Usarían ese tiempo para volverse verdaderamente peligrosos. Si iban a ser tratados como una amenaza, se asegurarían de poder respaldar esa reputación. El aislamiento había obligado a la humanidad a unirse de maneras que habrían sido imposibles de otro modo. Ante una amenaza externa común, todas las viejas divisiones entre naciones y culturas se desvanecieron. La Tierra se unió de verdad por primera vez en su historia. Pero fue la tecnología alienígena lo que lo cambió todo. Cada sonda que entraba en su sistema, cada estación de monitoreo que los observaba, la humanidad los estudió a todos. Aprendieron cómo funcionaban las naves alienígenas, cómo funcionaban sus armas, cómo operaban sus comunicaciones. Más importante aún, aprendieron a mejorar los diseños alienígenas. Donde los ingenieros alienígenas se centraban en la eficiencia y la elegancia, los humanos se centraban en la adaptabilidad y el poder. Sus naves podrían no haber sido tan hermosas como las naves alienígenas, pero eran mucho más efectivas. Capitana, dijo el Dr. Kim, estoy leyendo patrones de estrés emocional en las comunicaciones alienígenas. Definitivamente nos tienen miedo. A Sarah no le sorprendió. Los alienígenas habían creado su propia peor pesadilla. Le habían dado a la humanidad 3000 años para prepararse para este momento, y la humanidad había usado cada día de ese tiempo sabiamente. Inicien el protocolo de primer contacto, ordenó Sarah. Abran un canal en todas las frecuencias. El puente quedó en silencio mientras la teniente Sim preparaba el sistema de comunicación. Esta sería la primera vez en 3 milenios que una voz humana hablaría a la galaxia. Canal abierto, capitana, informó Sin. Sarah dio un paso adelante y habló con claridad y calma. Aquí la capitana Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Indomable. Venimos en busca de diálogo con la comunidad galáctica. Tenemos mucho que discutir. La respuesta fue inmediata. Docenas de voces alienígenas comenzaron a hablar a la vez, sus palabras superponiéndose y compitiendo por la atención. Sarah podía oír miedo, confusión e ira en sus voces. Dr. Kim, filtre las comunicaciones. Encuéntreme a quien esté a cargo, ordenó. Después de unos momentos, el Dr. Kim asintió. Tengo al almirante Star de la Confederación Kalari. Parece ser el comandante de la flota. Póngalo en pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar un rostro alienígena con 4 ojos y apéndices tentaculares. La piel de la criatura estaba pálida de miedo, pero su voz era firme. Aquí el almirante Stgar, dijo el alienígena. Afirma ser de la Tierra. Ese sistema ha estado bajo cuarentena durante 3000 años. La cuarentena se rompió hace mucho tiempo, respondió Sarah. La humanidad se ha estado expandiendo más allá de nuestro sistema original durante más de 2 milenios. Simplemente hemos elegido no hacer contacto hasta ahora. Podía ver la conmoción en el rostro del almirante alienígena. La idea de que los humanos se hubieran estado moviendo libremente por la galaxia sin su conocimiento claramente lo aterraba. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Star. Sarah consideró sus palabras cuidadosamente. Este era el momento que determinaría todo lo que seguiría. Queremos una rendición de cuentas, dijo finalmente. Hace 3000 años, sus pueblos decidieron que la humanidad era demasiado peligrosa para unirse a la civilización galáctica. Nos atraparon en nuestro sistema natal y nos dejaron morir. Sobrevivimos y nos hicimos fuertes. Ahora queremos saber por qué. Se les observó como una especie violenta e impredecible, respondió Star. La cuarentena fue por la seguridad de todas las civilizaciones galácticas, incluidas ustedes. Tenían miedo de nosotros, dijo Sarah. Miedo de lo que podríamos llegar a ser. Bueno, almirante, nos hemos convertido exactamente en lo que temían. La pregunta ahora es ¿qué hacemos al respecto? Hizo un gesto al comandante Torres, quien activó las pantallas externas de la nave. El casco de la Indomable comenzó a brillar mientras millones de pequeñas máquinas se reorganizaban en nuevos patrones. Armas que habían estado ocultas se hicieron visibles. Lecturas de energía que habían sido enmascaradas aparecieron de repente en los sensores alienígenas. La reacción de la flota alienígena fue inmediata. Las naves comenzaron a retroceder mientras sus sensores registraban niveles de energía que deberían haber sido imposibles.
La Indomable estaba generando más energía que algunas estrellas pequeñas. Esto es lo que produjeron 3000 años de aislamiento, continuó Sara. Tomamos su tecnología y la mejoramos. Aprendimos de sus errores y encontramos soluciones que nunca imaginaron. Nos convertimos en todo lo que temían que pudiéramos ser. ¿Nos está amenazando?, preguntó Star, su voz temblorosa. Estoy explicando la situación, respondió Sara. La humanidad ya no está confinada a un sistema. Tenemos colonias. En toda la galaxia. Tenemos naves que sus sensores no pueden detectar. Tenemos armas que sus escudos no pueden detener. Somos todo lo que intentaron evitar que fuéramos. Hizo una pausa para que eso se asimilara antes de continuar. Pero no estamos aquí por conquista. Estamos aquí por justicia. El comandante Torres activó otra pantalla que mostraba las ubicaciones de las colonias humanas en toda la galaxia. Cientos de puntos rojos aparecieron en la pantalla táctica. Cada uno representaba un próspero asentamiento humano que se había establecido sin el conocimiento de la galaxia. Los hemos estado observando, dijo Sara, aprendiendo sobre sus civilizaciones, estudiando sus culturas, comprendiendo sus fortalezas y debilidades. Sabemos todo sobre ustedes, mientras que ustedes no saben nada sobre nosotros. La flota alienígena estaba en caos ahora. Las naves se comunicaban frenéticamente entre sí, tratando de entender cómo los humanos podrían haberse extendido tanto sin ser detectados. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Star de nuevo. Sara sonrió, pero no fue una expresión amistosa. Queremos que recuerde este momento, almirante. Recuerde que tuvo la oportunidad de dar la bienvenida a la humanidad a la galaxia pacíficamente. En cambio, eligió el miedo y el aislamiento. Creó su propia mayor amenaza. La galaxia nos abandonó cuando necesitábamos guía. Nos dejaron solos cuando podríamos haber sido aliados. Ahora deben lidiar con las consecuencias de esa elección. La tripulación del puente observaba en silencio mientras Sara entregaba el mensaje de la humanidad a la galaxia. Esto no era una solicitud de membresía en la civilización galáctica. Era una declaración de hechos. La humanidad había regresado y ya no eran la especie primitiva que había sido puesta en cuarentena hace tanto tiempo. Estableceremos un diálogo, continuó Sara. Pero será en nuestros términos, no en los suyos. La humanidad se ha ganado el derecho a ser tratada como iguales, no como sujetos para ser estudiados y contenidos. Se dirigió a la teniente Sin. Fin de la transmisión. El canal de comunicación se cerró, dejando a la flota alienígena procesar lo que acababan de aprender. La humanidad había vuelto, y eran todo lo que la galaxia había temido que se convirtieran. Sara miró las miles de naves alienígenas que los rodeaban. Cada una representaba una civilización que había participado en el aislamiento de la humanidad. Pero ahora el equilibrio de poder había cambiado. Capitana, dijo el comandante Torres en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Sara observó cómo las naves alienígenas comenzaban a retroceder, manteniendo sus posiciones defensivas, pero claramente inseguras sobre cómo proceder. Ahora esperamos, dijo. Les hemos dado mucho en qué pensar. Necesitan tiempo para entender que la galaxia ha cambiado, y necesitan decidir cómo quieren lidiar con ese cambio. La Indomable flotaba en el espacio como un monumento a la determinación humana. Era la prueba de que la humanidad no podía ser contenida, no podía ser detenida y no sería ignorada. La galaxia había intentado poner en cuarentena el potencial de la humanidad. En cambio, le habían dado tiempo para crecer hasta convertirse en algo más allá de sus peores pesadillas. Ahora, tendrían que vivir con las consecuencias de esa decisión. El alto canciller Mortin había vivido más de 500 años, pero nunca se había enfrentado a una crisis como esta. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se había convocado a las pocas horas de la llegada de la nave humana, y representantes de toda la galaxia discutían con un pánico que nunca antes había visto. La cámara del Consejo era un caos. Los embajadores se gritaban en docenas de idiomas mientras sus dispositivos de traducción luchaban por mantenerse al día. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros pedían negociaciones pacíficas. Unos pocos ya se habían ido para preparar sus mundos natales para la guerra. Orden,
exclamó Mortín, su voz amplificada por el sistema de la cámara. Tendremos orden en esta cámara. Lentamente, el ruido disminuyó. Los representantes tomaron sus asientos, pero la tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortarla. Todos sabían que las decisiones tomadas en las próximas horas determinarían el futuro de la civilización galáctica. Todos hemos visto los informes, comenzó Mortín. La nave humana ha demostrado capacidades muy superiores a nuestra comprensión actual. Afirman tener colonias en toda la galaxia, establecidas sin nuestro conocimiento. Exigen lo que llaman una rendición de cuentas por la cuarentena que se impuso a su especie hace 3000 años. El embajador Treskar del Imperio Borak se puso de pie. Su pueblo era la fuerza militar más poderosa de la galaxia, y su rostro lleno de cicatrices mostraba años de experiencia en combate. Canciller, esto es claramente una amenaza para la seguridad galáctica, dijo. Estos humanos han violado la cuarentena y extendido su cultura violenta por la galaxia. Debemos responder con fuerza antes de que puedan consolidar su posición. ¿Y cómo propone que hagamos eso?, preguntó la embajadora Kelara del colectivo cristalino. Sus formas cristalinas brillaban de agitación. Nuestros sensores apenas pueden rastrear su única nave visible. Afirman tener cientos más que no podemos detectar. Una respuesta militar podría desencadenar una guerra que no podemos ganar. El informe de la doctora Bani se había distribuido a todos los miembros del Consejo, y su contenido había sacudido incluso a los líderes militares más confiados. Los humanos habían pasado 3 milenios estudiando la tecnología galáctica y desarrollando contramedidas. Conocían cada debilidad, cada doctrina táctica, cada limitación estratégica de sus enemigos potenciales. Quizás deberíamos considerar sus demandas, sugirió el embajador Yitvar de la Coalición de Comerciantes Pacíficos. No nos han atacado. Solicitan diálogo. Quizás podamos alcanzar una solución pacífica. Trezar golpeó su puño en su escritorio. Diálogo con una especie que nos ha estado engañando durante miles de años. Nos han estado observando, estudiando, preparándose para atacar. Esto no es una misión diplomática. Es un reconocimiento para una invasión. Mortín estudió las pantallas tácticas que mostraban la nave humana. La Indomable continuaba manteniendo su posición fuera del sistema Nexus, rodeada por miles de naves alienígenas. No había hecho movimientos agresivos, pero su sola presencia estaba desestabilizando a toda la galaxia. Necesitamos más información, dijo Mortín. Estoy ordenando una comunicación directa con la capitana humana. Escucharemos lo que tienen que decir antes de tomar cualquier decisión. La pantalla principal de visualización se activó, mostrando el puente de la nave humana. La capitana Sarachen apareció, luciendo tranquila y segura a pesar de estar rodeada de fuerzas hostiles. Su uniforme era simple pero bien hecho, y su porte sugería entrenamiento militar. Canciller, dijo con un leve asentimiento. Gracias por acceder a hablar con nosotros. Capitana Chen, respondió Mortín. Ha causado una gran perturbación con su llegada. Su nave parece violar varias leyes de la física, y afirma representar a una especie que ha estado bajo cuarentena durante 3 milenios. Creo que se requiere una explicación. Sara sonrió, pero no había calidez en ello. Estaré encantada de explicar, canciller. Hace 3000 años, sus civilizaciones predecesoras decidieron que la humanidad era demasiado peligrosa para unirse a la comunidad galáctica. Nos atraparon en nuestro sistema natal y nos dejaron morir o evolucionar más allá de nuestra naturaleza violenta. La cuarentena fue una medida defensiva, dijo Mortín. Las primeras observaciones de su especie mostraron una agresión extrema y un rápido avance tecnológico. La comunidad galáctica determinó que el contacto sería peligroso para todos los involucrados. Sin siquiera intentar comunicarse con nosotros, señaló Sara, sin ofrecer guía, educación o ayuda. Simplemente decidieron que éramos demasiado peligrosos y nos encerraron. La acusación quedó suspendida en el aire como un arma alrededor de la Cámara del Consejo. Los representantes se movieron incómodos.
La mayoría de ellos tenía acceso a los registros históricos y sabían que la evaluación de la humanidad era correcta. ¿Cuál es su propósito aquí?, preguntó Mortín, tratando de recuperar el control de la conversación. Sara activó una pantalla detrás de ella que mostraba un mapa estelar con cientos de marcadores rojos esparcidos por la galaxia. Esto muestra la extensión actual de la civilización humana, canciller. Nos hemos estado expandiendo durante más de 2000 años, estableciendo colonias y estaciones de investigación en lo que ustedes consideran su territorio. La Cámara del Consejo estalló en voces de asombro. La idea de que los humanos hubieran estado operando libremente en su espacio sin su conocimiento era aterradora. Violaron la cuarentena, acusó Trezar. Esas plataformas de defensa automatizadas fueron diseñadas para prevenir exactamente este tipo de expansión. Las plataformas de defensa fueron desmanteladas hace más de 2 milenios, respondió Sara con calma. Estudiamos su tecnología, mejoramos sus diseños e incorporamos sus componentes en nuestras propias naves. Fueron bastante educativas. Activó otra pantalla que mostraba esquemas técnicos que hicieron que varios embajadores jadearan de reconocimiento. Los humanos no solo habían copiado la tecnología galáctica, la habían mejorado. Cada nave sonda que enviaron para monitorearnos se convirtió en una fuente de nuevos conocimientos, continuó Sara. Cada plataforma de defensa nos enseñó algo sobre sus capacidades. Cada pieza de tecnología alienígena en nuestro sistema fue sometida a ingeniería inversa y mejorada. Nos dieron las herramientas que necesitábamos para superarlos. La doctora Katara, la científica Kari, se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Cómo es posible su avance? Nuestras proyecciones sugerían que las especies aisladas típicamente se estancan o se destruyen a sí mismas. Entendieron mal la naturaleza humana, respondió Sara. No nos estancamos bajo presión. Prosperamos. Nos dieron un enemigo común y tiempo ilimitado para prepararnos. El resultado fue la unificación completa de nuestra especie y el rápido avance de nuestra tecnología. Hizo un gesto hacia su nave. La Indomable representa 3000 años de ingeniería humana enfocada en un único objetivo, demostrar que no podíamos ser contenidos. Cada sistema, cada arma, cada medida defensiva fue diseñada para contrarrestar lo que aprendimos sobre las capacidades galácticas. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Mortín. La expresión de Sara se endureció. Queremos una rendición de cuentas, canciller. Queremos saber por qué la galaxia decidió que toda una especie debía ser encarcelada sin juicio. Queremos entender por qué eligieron el miedo sobre la comunicación, el aislamiento sobre la educación. ¿Y luego qué?, exigió Trezar. ¿Qué sucede después de que obtengan sus respuestas? Eso depende de esas respuestas, respondió Sara, y de cómo la galaxia elija responder al regreso de la humanidad. La amenaza era sutil, pero clara. La humanidad le estaba ofreciendo a la galaxia una elección, pero las alternativas no se mencionaron. Mortín entendió que estaban en una encrucijada. Los humanos claramente tenían la capacidad de imponer su voluntad si las negociaciones fallaban, pero estaban ofreciendo diálogo en lugar de exigir rendición. ¿Cómo sería una resolución pacífica?, preguntó. Sara consideró la pregunta cuidadosamente. Reconocimiento de la soberanía de la humanidad sobre nuestros territorios establecidos. Reconocimiento formal de que la cuarentena fue un error y garantías de que tales acciones nunca se tomarán contra ninguna especie nuevamente. ¿Y si nos negamos?, preguntó Trezar. La sonrisa de Sara regresó, fría y peligrosa. Entonces aprenderán por qué sus antepasados nos temían tanto. Para demostrar su punto, activó las pantallas externas de la Indomable. El casco de la nave comenzó a cambiar y transformarse, revelando sistemas de armas que los sensores alienígenas no habían podido detectar. Las lecturas de energía se dispararon a niveles que no deberían haber sido posibles. Pero más aterrador fue lo que sucedió a continuación. El espacio alrededor de la nave comenzó a brillar, y 3 naves masivas más aparecieron como si se materializaran de la nada. El Defiant, el Resolute y el Unconquerable tomaron posiciones alrededor de la Indomable, sus propios sistemas de armas activándose. La flota alienígena se puso inmediatamente en alerta máxima,
pero sus oficiales tácticos informaban lecturas imposibles. Las 4 naves humanas generaban más potencia de fuego combinada que toda la flota galáctica que las rodeaba. Como pueden ver, dijo Sara con calma, no vinimos solos. Estas 4 naves representan solo una pequeña fracción de las capacidades militares actuales de la humanidad. Hemos aprendido mucho durante nuestro aislamiento. La embajadora Kellara habló, su voz cristalina temblando de miedo. ¿Cuántas naves tienen? Suficientes, respondió Sara simplemente. La simplicidad de esa respuesta fue más aterradora de lo que cualquier amenaza detallada podría haber sido. Sugería recursos y capacidades que la galaxia ni siquiera podía comprender. Sin embargo, continuó Sara, no estamos aquí como conquistadores. Estamos aquí como iguales exigiendo reconocimiento. La humanidad se ha ganado el derecho a ser tratada con respeto, no con miedo. Desactivó las pantallas de armas, y las 4 naves comenzaron a apagar sus sistemas más amenazantes. El mensaje era claro. Podían destruir toda la flota galáctica si lo deseaban, pero preferían no hacerlo. Les daremos tiempo para considerar nuestra posición, dijo Sara. Pero entiendan que la humanidad ya no aceptará ser tratada como una amenaza a contener. Hemos crecido más allá de su capacidad para controlarnos. El canal de comunicación se cerró, dejando a la Cámara del Consejo en un silencio atónito. Los representantes miraban las pantallas tácticas que mostraban las 4 naves humanas, cada una capaz de desafiar a toda su civilización. ¿Qué hacemos?, susurró el embajador Yitvar. Mortin miró alrededor de la cámara a los rostros asustados de los líderes de la galaxia. Hace 3000 años, sus predecesores tomaron una decisión basada en el miedo. Ahora tenían que vivir con las consecuencias de esa elección. Aprendemos, dijo finalmente. Aprendemos que el miedo y el aislamiento crean las mismas amenazas que buscamos prevenir. Y esperamos que la humanidad sea más misericordiosa de lo que fuimos nosotros. Fuera de la estación, las 4 naves humanas flotaban en el espacio como monumentos al mayor error de la galaxia. Eran la prueba de que intentar contener a una especie por miedo solo la hacía más fuerte. La galaxia había creado su propio mayor desafío. Ahora tendrían que encontrar una manera de vivir con lo que habían creado. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la igualdad humana estaba a punto de comenzar. Estuviera o no lista la galaxia para ello. Habían pasado 6 meses desde la llegada de la Indomable al sistema Nexus. La capitana Sara Chen estaba en la cubierta de observación de la estación Armonía, la primera instalación de investigación conjunta humano-alienígena jamás construida. A través de los enormes ventanales, podía ver naves de docenas de especies diferentes trabajando juntas de maneras que habrían sido imposibles solo un año atrás. Las negociaciones habían sido largas y difíciles. Muchas especies habían querido luchar en lugar de aceptar las demandas de la humanidad. Otras habían intentado mantener los viejos sistemas de cuarentena. Pero al final, la realidad práctica se había impuesto al orgullo y al miedo. El Dr. Kim se le acercó con una tableta de datos llena de los informes del día. Como coordinador diplomático de la estación, había estado trabajando sin descanso para gestionar las complejas relaciones entre especies que nunca antes habían cooperado. Los informes matutinos están listos, capitana, dijo. Hemos tenido algunos desarrollos interesantes. Sara tomó la tableta y revisó la información. Informes de construcción de proyectos de ingeniería conjuntos, descubrimientos científicos de equipos de investigación de especies mixtas y actualizaciones diplomáticas de toda la galaxia. Era el tipo de cooperación que la galaxia nunca antes había visto. ¿Cómo se están adaptando los niños?, preguntó Sara. El Dr. Kim sonrió. Mejor que sus padres, sinceramente. Ayer vi a un niño humano enseñarle a un joven Kalari a jugar ajedrez mientras aprendía a contar en lenguaje de tentáculos. Las barreras del idioma no parecen importarles mucho. El programa educativo había sido idea de Sara. Si la humanidad iba a construir una paz duradera con la galaxia, tenía que empezar con la siguiente generación. Niños de diversas especies aprendían juntos en la estación Armonía, descubriendo que sus diferencias eran menos importantes que sus similitudes. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó Sara.
La presidenta Martínez envía sus saludos, respondió el Dr. Kim. El Consejo de Expansión ha aprobado 12 nuevos proyectos de colonias conjuntas. Parece que todos quieren trabajar con ingenieros humanos estos días. A Sara no le sorprendió. La tecnología humana había demostrado ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. Donde la ingeniería alienígena se centraba en la perfección y la eficiencia, los diseños humanos priorizaban la adaptabilidad y la resolución de problemas. La combinación de la innovación humana con el conocimiento alienígena estaba produciendo avances que ninguna de las partes podría haber logrado por sí sola. El comandante Torres se unió a ellos en la ventana de observación. Capitana, la demostración de la mañana fue bien. Los ingenieros del colectivo cristalino están asombrados con nuestra tecnología de blindaje adaptativo. ¿Y qué aprendimos de ellos?, preguntó Sara. Sus métodos de almacenamiento de datos cristalinos son increíbles, respondió Torres. Pueden almacenar el equivalente a toda nuestra base de datos en algo del tamaño de un grano de arena. El Dr. Martínez cree que podemos combinarlo con nuestros sistemas de computación cuántica para crear algo revolucionario. Esto era exactamente lo que Sara había esperado. En lugar de que la galaxia temiera el avance humano, lo estaban aceptando. La combinación de la adaptabilidad humana con la experiencia alienígena estaba creando tecnologías que beneficiaban a todos. Capitana Chen, a la sala de conferencias principal, llegó un anuncio por el sistema de comunicación de la estación. Los representantes del Consejo Galáctico han llegado. Sara le devolvió la tableta al Dr. Kim y se enderezó el uniforme. La reunión de hoy determinaría el futuro de las relaciones humano-galácticas para las generaciones venideras. La sala de conferencias estaba llena de representantes de más de 30 especies diferentes. El alto canciller Mortin estaba sentado a la cabecera de la mesa, luciendo mucho más relajado que durante su primer encuentro. A su alrededor, embajadores y científicos de toda la galaxia esperaban que comenzara el procedimiento. Capitana Chen, dijo Mortin cuando ella entró. Gracias por acompañarnos. Creo que le complacerá lo que tenemos que discutir hoy. Sara tomó asiento frente al canciller. Los últimos 6 meses habían transformado su relación de adversarios a socios cautelosos. La galaxia estaba aprendiendo lentamente que la fuerza de la humanidad no provenía de la agresión, sino de su negativa a rendirse ante desafíos imposibles. El Consejo Galáctico ha llegado a una decisión, anunció Mortin. Estamos reconociendo formalmente al colectivo colonial humano como una entidad soberana con plenos derechos y privilegios dentro de la civilización galáctica. Alrededor de la mesa, varios embajadores asintieron en señal de acuerdo. Habían sido meses de negociación, pero la galaxia finalmente había aceptado que la humanidad no podía ser contenida ni controlada. Además, continuó Mortin, estamos estableciendo los acuerdos de armonía, un nuevo marco para la cooperación entre especies basado en los principios desarrollados aquí en esta estación. El embajador Tresar del Imperio Vortak se puso de pie. El guerrero había sido uno de los oponentes más fuertes de la humanidad, pero incluso él había sido convencido por los resultados de la cooperación humano-alienígena. Solo las aplicaciones militares justifican esta asociación, dijo. La doctrina táctica humana, combinada con nuestras capacidades de fabricación, ha producido sistemas defensivos que podrían proteger a toda la galaxia de amenazas externas. Amenazas externas. Sara sabía a qué se refería. Sensores de largo alcance habían detectado signos de actividad más allá del borde galáctico, algo que podría estar aproximándose desde el vacío entre galaxias. La vieja rivalidad entre las especies galácticas parecía insignificante en comparación con lo que podría estar por venir. La doctora Keera activó una pantalla holográfica que mostraba los logros recientes de la estación. En solo 6 meses, los equipos de investigación conjuntos humano-alienígenas han logrado avances que nuestras civilizaciones separadas podrían haber tardado siglos en lograr de forma independiente. La pantalla mostraba nuevos sistemas de propulsión que combinaban la ingeniería adaptativa humana con fuentes de energía alienígenas, tecnologías médicas que fusionaban técnicas quirúrgicas humanas con conocimientos biológicos alienígenas, y sistemas de comunicación que podían traducir no solo idiomas, sino formas enteras de pensar. Lo más importante, continuó la doctora Katara,
Es que hemos demostrado que la cooperación produce mejores resultados que el aislamiento. Los humanos tenían razón. La cuarentena no solo fue moralmente incorrecta, fue estratégicamente imprudente. Sara apreció la admisión, pero estaba más interesada en el futuro que en el pasado. ¿Qué hay de las otras especies aisladas?, preguntó. La pregunta causó algunos movimientos incómodos alrededor de la mesa. La humanidad no había sido la única especie sometida a cuarentena a lo largo de los milenios. Había al menos otras 3 civilizaciones actualmente selladas en sus sistemas natales. El protocolo de aislamiento está siendo formalmente abolido, anunció Mortín. A todas las especies en cuarentena se les ofrecerá la oportunidad de unirse a la civilización galáctica a través del marco de los acuerdos de armonía. Fue una reversión completa de miles de años de política galáctica. En lugar de aislar a especies potencialmente peligrosas, serían integradas a través de la cooperación y el beneficio mutuo. El embajador Yitbar de la Coalición de Comerciantes Pacíficos habló. Solo los beneficios económicos justifican este cambio. Las colonias humanas están solicitando alianzas comerciales más rápido de lo que podemos procesarlas. Sus métodos de extracción de recursos son increíblemente eficientes. Sara sonrió ante eso. Los humanos habían aprendido a prosperar en mundos que otras especies consideraban inhabitables. Mundos mortales, planetas congelados, sistemas radiactivos, todos se convirtieron en sitios de colonias viables con la ingeniería y determinación humanas. Hay un asunto más que discutir, dijo Mortín, su expresión volviéndose seria. La anomalía que se acerca desde más allá de la galaxia. La pantalla holográfica cambió para mostrar datos de sensores de largo alcance. Algo masivo se movía a través del vacío entre galaxias, en dirección a ellos. Tardaría varios años en llegar, pero cuando lo hiciera, empequeñecería cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Nuestras redes de sensores combinadas han determinado que el objeto es artificial, informó la doctora. Kate. Parece ser algún tipo de nave o estación, pero sus firmas de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos. ¿Qué tan grande?, preguntó Sara. Las estimaciones conservadoras lo sitúan en más de 1000 kilómetros de diámetro, respondió la doctora. Kate errora. Posiblemente mucho más grande. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Algo de ese tamaño solo podría pertenecer a una civilización mucho más avanzada que cualquier cosa en su galaxia. Por esto necesitamos a la humanidad, dijo Trezar sin rodeos. Su especie tiene experiencia lidiando con desafíos imposibles. Encuentran la manera de ganar luchas que no se pueden ganar. Sara entendió la verdadera razón detrás del cambio de parecer del Consejo Galáctico. No solo estaban reconociendo los derechos de la humanidad. Los estaban reclutando para el mayor desafío que la galaxia había enfrentado jamás. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Asociación, respondió Mortín. Asociación real. Queremos ingenieros humanos trabajando con nuestros mejores científicos. Queremos la experiencia táctica humana combinada con nuestros recursos militares. Queremos la determinación humana guiando nuestra respuesta a lo que sea que venga. Era exactamente lo que Sara había esperado, pero no como había esperado lograrlo. La humanidad estaba siendo bienvenida a la civilización galáctica, no a pesar de su reputación peligrosa, sino gracias a ella. La Indomable permanecerá como el buque insignia de la humanidad en la flota de defensa conjunta, anunció. Pero necesitaremos más naves, muchas más. Ya están en producción, informó el comandante Torres. Los astilleros de Nueva Terra están trabajando sin descanso. Tendremos 50 naves de clase Titán listas en 2 años. Y estamos contribuyendo con nuestros propios recursos, agregó la embajadora Kellara. Las capacidades de fabricación del colectivo cristalino se están integrando con los diseños humanos. Las naves resultantes deberían ser impresionantes. Sara miró alrededor de la mesa a los rostros de seres que una vez consideraron a la humanidad demasiado peligrosa para existir. Ahora apostaban la supervivencia de su civilización a la ingenuidad y determinación humanas. Hay algo que deben saber, dijo. El objeto que se acerca no es el primero de su tipo.
La declaración causó preocupación inmediata alrededor de la mesa. ¿A qué se refiere?, preguntó Mortin. La exploración de largo alcance humana ha detectado objetos similares en otros cúmulos galácticos, explicó Sara. Sea lo que sea esto, es parte de algo mucho más grande. Una civilización que abarca múltiples galaxias. Las implicaciones eran asombrosas. No solo se enfrentaban a una única amenaza, sino potencialmente a todo un imperio intergaláctico. Esto lo cambia todo, susurró el embajador Yitvar. No, respondió Sara con firmeza. Esto lo confirma todo. La galaxia necesita estar unida si va a sobrevivir a lo que viene. Las viejas divisiones entre especies, los viejos miedos y prejuicios, son lujos que ya no podemos permitirnos. Se puso de pie y activó su propia pantalla holográfica, mostrando la extensión actual de la cooperación humano-alienígena. Hace 6 meses, le temían a la humanidad. Hoy, trabajamos juntos para resolver problemas que ninguno de nosotros podría manejar solo. En 2 años, cuando ese objeto llegue, estaremos listos para él. ¿Y si no lo estamos?, preguntó la doctora. Kate. La sonrisa de Sara era confiada y ligeramente peligrosa. Entonces haremos lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a probabilidades imposibles. Nos adaptaremos, innovaremos, y encontraremos la manera de ganar. La reunión concluyó con la firma formal de los acuerdos de armonía. Mientras los representantes de toda la galaxia añadían sus firmas al histórico documento, Sara miró las estrellas y pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Hace 3000 años, la galaxia había intentado contener a la humanidad por miedo. En cambio, habían creado lo que más necesitaban: una especie que prosperaba bajo presión y se negaba a rendirse ante desafíos imposibles. Ahora, mientras enfrentaban su mayor prueba, la galaxia aprendería que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni sus armas. Era su inquebrantable creencia de que cualquier problema podía resolverse, cualquier enemigo podía ser derrotado y cualquier desafío podía superarse. La era del aislamiento había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y cuando la amenaza desconocida de más allá de la galaxia finalmente llegara, no encontraría una colección de especies asustadas y divididas, sino una civilización unida lista para defender todo lo que habían construido juntos. La humanidad había vuelto a casa, a la galaxia, por fin, y habían traído consigo lo único que ningún enemigo podía derrotar: esperanza.